Santa Mónica es conocida por ser la patrona de las madres con hijos rebeldes y de las esposas que sufren, y también por ser la madre de San Agustín. Santa Mónica nació en la ciudad de Tagaste, al norte de África, cerca de Cartago, en el año 332. Siendo una niña, sus padres, que eran cristianos, encomendaron su cuidado a una mujer religiosa y muy estricta que no le permitía tomar bebidas entre horas para refrescar la sed, pues decía que si se lo permitía, cuando fuera mayor bebería vino. Un día, cuando ya era una adolescente, Mónica entró a escondidas al cuarto donde sus padres guardaban las bebidas y comenzó a tomar vino. Después de que salió de allí, regañó fuertemente a un obrero que trabajaba en su casa y el obrero, por defenderse, le gritó que era una borracha, pues le había sentido el tufo. Esto impresionó tanto a Mónica que se sintió avergonzada. Le pidió disculpas al obrero y prometió nunca más volver a beber. Cuando se hizo mayor, Mónica quiso entrar en una comunidad religiosa para dedicarse a la oración y el servicio de Dios, pero sus padres no se lo permitieron, pues ya le habían concertado un matrimonio con un hombre llamado Patricio. Patricio era un hombre muy trabajador, pero de muy mal genio, mujeriego y aficionado a los juegos de azar. Además, Patricio no era cristiano, sino que seguía adorando a los dioses de la antigua tradición romana. Durante muchos años, Mónica soportó los insultos y ataques de cólera de su esposo. Sin embargo, este nunca se atrevió a golpearla. Como las vecinas de Mónica eran terriblemente maltratadas por sus esposos, un día le preguntaron por qué Patricio no le pegaba, mientras que a ellas sus esposos las molían a palos. Mónica les contestó que eso era porque para pelear se necesitan dos, y como ella siempre estaba de buen ánimo y nunca respondía a los insultos de Patricio, él se cansaba de rezongar y la dejaba tranquila. Como Patricio era de creencias paganas, criticaba mucho que su esposa se dedicara a la oración y que repartiera dinero entre los pobres y enfermos, pero a pesar de ello dejaba que ella hiciera todo aquello. Mónica rezaba todos los días por la conversión de su esposo, hasta que finalmente logró que se bautizara y se convirtiera, lo mismo que su suegra, que también había sido una mujer muy cruel con ella. Desde ese momento, tanto su esposo como su suegra cambiaron sus vidas y trataron a Mónica con dulzura. Un año después de su conversión, Patricio murió. El matrimonio había tenido 3 hijos, 2 varones y una mujer. Los 2 menores eran muy dulces y buenos, pero el mayor, llamado Agustín, a pesar de ser muy inteligente, era también muy rebelde e hizo sufrir mucho a su madre. Antes de morir Patricio, envió a Agustín a Cartago, la capital de la provincia, para que estudiara retórica y filosofía. Cuando murió Patricio, Agustín tenía 17 años, y ya desde entonces comenzaron a llegarle a Mónica noticias sobre el mal comportamiento de su hijo. Era un muchacho con mucho talento, y siempre obtenía el primer lugar en los certámenes de poesía y oratoria, pero por eso mismo era orgulloso y pretencioso, y trataba con desprecio a sus compañeros. Además, era también dado a la lujuria, el juego y las borracheras. En una ocasión, Agustín cayó gravemente enfermo, y entonces prometió en su lecho de enfermedad convertirse a la fe de Cristo si se salvaba. Pero cuando se curó de la enfermedad, se olvidó de su promesa y volvió a su vida de pecado. Como Agustín tenía una inteligencia muy despierta y siempre buscaba la verdad sin conformarse con ninguna respuesta, ingresó en muchas sectas filosóficas y religiosas, hasta que finalmente entró a la secta de los maniqueos. Entonces un día, cuando durante las vacaciones de sus estudios fue a casa de su madre y le habló a ella de sus nuevas creencias, Mónica lo echó de la casa pese a su dolor de madre, pues le dijo que bajo su techo no albergaría a enemigos de Dios. Una noche, Mónica soñó que estaba llorando amargamente porque su hijo se había perdido. Entonces un hombre resplandeciente se le acercó y le dijo con voz serena: «Tu hijo volverá contigo». Al poco tiempo regresó Agustín a la casa. Mónica le contó el sueño que había tenido, pero Agustín, lleno de orgullo, le dijo a su madre que ese sueño solo podía significar que ella se volvería maniquea, igual que él. Sin embargo, Mónica le respondió humildemente: en el sueño no era la madre la que volvería a su hijo, sino el hijo el que volvería a su madre. En cierta ocasión,
Mónica le contó a un obispo que estaba muy triste porque llevaba mucho tiempo rezando por la conversión de su hijo Agustín, sin ver ningún resultado. Entonces el obispo le dijo que estuviera tranquila, pues era imposible que el hijo de tantas lágrimas se perdiera para siempre. Cuando Agustín cumplió 29 años, se convirtió en maestro de retórica y filosofía. Entonces decidió ir a Roma, la capital del imperio, para empezar a ganarse la vida dictando clases. Mónica quiso acompañarlo para evitar que Agustín se corrompiera aún más en la gran capital, pero cuando iban a embarcar, Agustín engañó a su madre con alguna treta, haciendo que ella perdiera el barco. Sin embargo, ella no se dio por vencida y decidió tomar otro barco que salió después. Estando en Roma, Mónica decidió ir a Milán para conocer al obispo más famoso de la cristiandad en ese momento, llamado Ambrosio. Como el obispo Ambrosio era un destacado filósofo, Mónica convenció a Agustín de que lo conociera. Al principio Agustín se negó, pues decía que la verdadera filosofía no tenía nada que ver con las patrañas de los cristianos, pero finalmente accedió y comenzó a mantener correspondencia con Ambrosio de Milán sobre cuestiones filosóficas y metafísicas. Impresionado con los argumentos del obispo Ambrosio, Agustín se fue convenciendo poco a poco y a regañadientes de que la filosofía no era incompatible con la fe de Cristo, y a su vez, Ambrosio comenzó a sentir un gran cariño por Agustín, de quien admiraba su elocuencia. Finalmente, en el año 387, Agustín accedió a ser catequizado por Ambrosio y ese año se hizo bautizar, el día de la Pascua de Resurrección. Agustín, arrepentido por las burlas que durante tantos años le había hecho a su madre, se reconcilió con Mónica y quiso volver con ella y con su hermano menor a su ciudad natal, para vivir de ahora en adelante una vida tranquila y feliz. Llenos de esperanzas en el futuro, la familia se fue al puerto italiano de Ostia, para esperar un barco que los llevase de regreso a su amada África. Esa noche, cuando Mónica y su hijo observaban las estrellas en el cielo junto al puerto y escuchaban el sonido de las olas, ella le dijo de repente: «¿Y a mí, qué más me amarra a la tierra? Ya he obtenido de Dios mi gran deseo, que era verte cristiano». En ese momento, Mónica comenzó a sentir una intensa fiebre, que en pocos días se agravó y le ocasionó la muerte a los 55 años de edad. Con el tiempo, Agustín se convertiría en un gran doctor de la Iglesia, muy conocido por sus escritos filosóficos y teológicos y por su autobiografía, en la que cuenta sus años de rebeldía y su conversión. Después se hizo sacerdote y llegó a ser obispo de Hipona. Siempre que le preguntaban por sus orígenes, Agustín respondía: «Soy el hijo de las lágrimas de mi madre». Agustín murió a los 75 años de edad, pero aún en sus años de vejez, siempre recordaba entre lágrimas la noche que estuvo con su madre frente al mar, contemplando las estrellas en el cielo y pensando en Dios.